Una vez estábamos con Horacio Corti en un congreso de hidrógeno en Brasil y había empresas muy grandes presentando sus megaproyectos y demás de Alemania, de Canadá. Y en un momento Horacio me hace un comentario como: a mí lo que me parece interesante es que todo el mundo está pensando cómo va a usar el hidrógeno y nadie dice cómo lo va a hacer. Y eso fue en el 2012. Él es Esteban Franceschini y en 2012 estaba haciendo su doctorado en la Universidad de Buenos Aires, en el grupo de celdas de combustible de la Comisión Nacional de Energía Atómica, liderado por Horacio Corti. Yo a finales de ese año me presenté a carrera de investigador de CONICET como tema desarrollo de electrolizadores para la producción de hidrógeno. Porque efectivamente no había mucha gente en ese momento pensando en cómo iba a producir el hidrógeno de manera que no sea contaminante. Hoy, 10 años después, Esteban es investigador independiente del CONICET, con base en el Instituto de Investigaciones de Físico-Química de Córdoba, INFIC, y también es el director técnico del H2MEGAR, el proyecto en el que se desarrolla un electrolizador de alta potencia para la producción de hidrógeno verde. Sí, como le dijo Horacio, Esteban se concentró en cómo hacer el hidrógeno a partir de energías renovables. Con este proyecto se espera obtener un electrolizador para la generación de hidrógeno de alta pureza, de 1 megawatt de potencia, que va a ser usado para la descarbonización de la industria siderúrgica. Este hidrógeno verde puede utilizarse no solamente para exportar y para generar commodities y demás, sino también para descarbonizar la industria nacional. Te invito a escuchar el desarrollo de este proyecto clave para cumplir con los lineamientos de transición energética pensados para el 2030. No solo por la posibilidad de posicionar a la Argentina como exportadora del llamado hidrógeno verde, sino también y sobre todo porque ese hidrógeno producido en el país a partir de energías renovables sirve, como van a escuchar de Esteban, para alimentar a otras industrias nacionales, para el desarrollo de la electromovilidad y para producir fertilizantes, un insumo clave para el sector agropecuario. Soy Federico Nasif y les doy la bienvenida a Transición Energética en Argentina, un podcast creado por la Fundación Innovat del CONICET con la colaboración de Enerfe Sapem, la empresa de gas y energías renovables de la provincia de Santa Fe. En esta tercera temporada vamos a conversar con especialistas de distintas regiones de nuestro país, responsables de llevar a cabo los proyectos tecnológicos en transición energética financiados por el Fondo Argentino Sectorial, FONARSEC, con un objetivo compartido: promover una mayor vinculación entre el sector público, el sistema científico-tecnológico y la industria nacional. Esteban, ¿cómo nace este proyecto de FONARSEC? ¿Tienen otros antecedentes? Bueno, nosotros hoy tenemos varios proyectos de desarrollo de electrolizadores de distintas escalas. Obviamente, la escala más grande corresponde a un proyecto FONARSEC para la transición energética que se aprobó este año y que está en ejecución, que es para el desarrollo de un electrolizador de 1 megawatt. Pero para ese proyecto nosotros en realidad venimos trabajando desde hace ya muchos años, desde el año 2013, 2014, que empezamos a trabajar en el desarrollo de materiales para electrolizadores. Nuestras primeras experiencias desarrollando prototipos en colaboración con el grupo de la doctora Graciela Agüe en el INTI y Liliana Díaz. Con ellos habíamos puesto en funcionamiento un electrolizador muy pequeño para la prueba de materiales de 30 watts. Que se hagan una idea, un electrolizador de ese tamaño tiene un área activa de 8 centímetros cuadrados, o sea, es el área de electrodo. Después, en el año 2021, o sea, pasaron varios años desarrollando materiales y adquiriendo experiencia, el Ministerio de Ciencia de la provincia de Córdoba nos acerca la propuesta de una empresa que se llama Florita Córdoba, y es una empresa minera, que ellos tienen un parque solar que durante el invierno esa energía, como no la usan, se desperdicia. Entonces estaban pensando en adicionar hidrógeno para almacenarla y utilizar ese hidrógeno después como reemplazo del gas natural que ellos usan durante el año. Bueno, tuvimos un par de reuniones en las cuales ellos primero nos plantearon comprar un equipo afuera y después surgió la posibilidad de, ¿por qué en vez de comprar un equipo, importarlo con todo lo que eso conlleva, no lo desarrollamos acá? Nosotros con el grupo del doctor Gabriel Correa en Catamarca, en el CREAS, teníamos experiencia en la operación de un prototipo de 7 kilowatts comercial. Entonces dijimos, bueno,
a lo mejor podríamos presentar un proyecto para fabricar un electrolizador de 5 kilowatts, que era lo que la empresa quería. Y entonces presentamos un proyecto federal de innovación del COFECIT a través de la provincia de Córdoba, y ese proyecto salió aprobado y está hoy en ejecución. Entonces fueron creciendo en el desarrollo de generadores, específicamente en su potencia. Pero, ¿cómo pasan de desarrollar este generador de 5 kilowatts a uno de 1 megawatt? Eso ya fue mediados del 2021, comenzamos a colaborar con el MinSit de la Nación en una proto hoja de ruta de hidrógeno. Y en un momento una persona del MinSit nos cuenta que Eduardo Borkin, que en ese momento estaba en ITEC, hoy es gerente general de ITEC, tenía una idea para un proyecto de hidrógeno. Tuvimos una primera reunión con él, en el cual él nos plantea que lo que les interesa es un electrolizador de 1 megawatt. Nosotros habíamos participado en realidad en el desarrollo de un electrolizador de 30 watts. Estábamos con idea de hacer uno de 5 kilowatts y él nos estaba pidiendo uno de 1 megawatt. Con lo cual, en ese primer momento, la verdad que la idea nos pareció demasiado aventurada para el nivel de desarrollo que nosotros teníamos. Sin embargo, con el correr de las reuniones, el proyecto se fue haciendo cada vez más factible en cuanto a que fuimos armando un grupo de trabajo, sumando gente, desde el propio CONICET, e incluso se creó la misión de hidrógeno en ITEC, que también sumó gente. Entonces el proyecto ahí fue tomando forma y finalmente a finales del 2022 nos presentamos a un proyecto, perdóname, a principios de marzo del 2022 nos presentamos a un proyecto FONARSEC para la financiación, el cual salió aprobado y hoy está en ejecución y empezó a ejecutarse en febrero de este año, o sea, hace 5 meses. Con lo cual, bueno, ese es el proyecto más grande que tenemos hoy. Sin embargo, seguimos teniendo proyectos federales de innovación para el desarrollo de prototipos más chicos y de lo que sería la escala inferior. Y en esos proyectos no está involucrado todavía ITEC. Antes de seguir avanzando en el desarrollo del proyecto y sus implicancias en la transición energética, me gustaría que explicaras brevemente qué es y cómo funciona un electrolizador de alta potencia. Un electrolizador es un equipo que a partir de energía eléctrica y agua genera hidrógeno y oxígeno. Y para eso lo que hace es romper la molécula de agua en sus elementos, separar la molécula de agua en sus elementos. Entonces, consta de una serie de electrodos, similares a lo que puede ser, por ejemplo, una batería. Una batería de auto tiene una serie de electrodos sumergidos en un líquido, que es ácido en el caso de la batería de auto, que se llama electrolito. En el caso de un electrolizador, y al menos esto que estamos desarrollando nosotros, son electrodos de base níquel, o sea, son electrodos de níquel sumergidos en un líquido, en un electrolito, que es alcalino, o sea que es una base. Entonces uno le aplica energía eléctrica y se genera el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, de esto surge que el hidrógeno en realidad no es una fuente de energía, sino que yo necesito una fuente de energía eléctrica para inyectar al electrolizador. ¿Sí? Es una forma de almacenar energía. Parecido, en algún punto, a lo que sería utilizar una batería. La principal diferencia es que yo puedo generar tanto hidrógeno como yo quiera y almacenarlo a presión, mientras que una batería tiene un límite. O sea, yo puedo cargar una batería hasta un punto y después, si quiero cargar más energía, almacenar más energía, necesito otra batería. En el caso del hidrógeno, yo el hidrógeno lo puedo presurizar, lo puedo incluso licuar y obtener una densidad de energía almacenada mayor. Este proyecto tiene la particularidad de enfocarse en el hidrógeno verde, que es el que se obtiene del agua utilizando energías renovables, a diferencia del hidrógeno convencional que se obtiene de los hidrocarburos. ¿Por qué tomaron la decisión de enfocarse en el hidrógeno verde, teniendo otras alternativas tal vez hasta más económicas de desarrollo? La mayor parte del hidrógeno que se genera hoy en el país y en la mayor parte del mundo es producción cautiva. Entonces, por ejemplo, las petroleras generan hidrógeno gris, o sea, a partir de gas, para el refinamiento de combustibles. O, por ejemplo, para la industria metalúrgica, para la reducción del acero y demás cuestiones. Entonces, nosotros planteamos el desarrollo de equipos que permitan la generación de hidrógeno verde. Porque Argentina tiene un enorme potencial renovable y además, como digo, tiene una enorme extensión. Entonces, la utilización de energía renovable, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires o en la ciudad de Córdoba, en los grandes centros urbanos, es muy difícil si uno tiene que transportarla, por ejemplo, desde la Patagonia. La mejor forma de hacerlo es almacenar esa energía eléctrica sin emisiones de dióxido de carbono en hidrógeno y transportarla donde se va a utilizar. ¿Y qué posibilidades de uso tiene ese hidrógeno verde? Este hidrógeno verde puede utilizarse no solamente para exportar y para generar commodities y demás, sino también para descarbonizar la industria nacional. Por ejemplo, en la producción de acero. Son industrias muy difíciles de descarbonizar.
por lo menos desde la inclusión de energía eléctrica. La industria del acero tiene, por ejemplo, una gran cantidad de hornos que queman muchísimo gas. Entonces, si vos querés descarbonizar esa industria, tendré que pasar esos hornos, por ejemplo, a hornos eléctricos, y eso es carísimo. Entonces, una buena alternativa es reemplazar ese gas por hidrógeno verde, por ejemplo. Otra opción podría ser reemplazar el GNC en los vehículos, el gas natural en los vehículos, por hidrógeno verde o por mezclas de GNC con hidrógeno verde. Y eso va a reducir las emisiones de contaminantes de los autos. Por eso la apuesta del hidrógeno verde tiene que ver, primero que nada, con la enorme capacidad de energía renovable que tiene la Argentina y toda la región en realidad, porque Chile también lo tiene, pero también con una apuesta a reducir el impacto ambiental que tiene hoy la matriz productiva, ¿no? Este proyecto, financiado por la agencia de I+D+I a través del FONARSEC, apunta a proveer principalmente a la industria siderúrgica. Pero mencionaste el trabajo que hicieron con una minera en una escala menor. ¿En qué otras industrias ven más viable la adopción del hidrógeno verde como un insumo productivo? Mirá, a ver, industrias interesadas en este tipo de proyectos hay muchas. Hay mucha industria metalmecánica está interesada, toda la industria de altos hornos. En el caso de la industria siderúrgica tiene que ver con que el proyecto de ITEC, ellos lo habían pensado de esa manera, pero que ya hay otros países que están avanzando en esa dirección y la verdad que es, como decía, una industria muy difícil de descarbonizar. Entonces, si uno puede plantear un proyecto de este tipo y aparecen ahí otras situaciones, por ejemplo, la producción de acero verde. El acero verde es acero que se produce a partir de hidrógeno verde, o sea, con mínimas emisiones de dióxido de carbono. Después aparece todo lo que es la industria de fertilizantes. Argentina hoy por hoy importa 2/3 de los fertilizantes que utiliza. El fertilizante se produce a partir de nitrógeno e hidrógeno para formar amonio. Entonces, si uno utiliza hidrógeno verde en vez de usar hidrógeno gris, pasa a tener lo que se llama el amonio verde, ¿sí? O sea, esto de ir haciendo verde la industria tiene que ver con limitar las emisiones de dióxido de carbono y eso es muy importante hoy por hoy. En nuestro caso particular, hemos tenido interacción con empresas mineras. A las empresas mineras les sirve esto porque la generación de hidrógeno les permite evitar tener que transportar camiones con gas a los emplazamientos, porque normalmente las empresas mineras están desconectadas de la red, tanto de la red de gas como de la red eléctrica, porque están aisladas. Entonces, cualquier cosa que les pueda permitir a ellos ahorrarse el transporte les sirve. Si bien hoy el hidrógeno todavía es caro, pero bueno, están empezando a apostar a eso. También la industria ganadera, el gran problema de ellos es que hacen con el agua, tienen grandes desperdicios de agua. Entonces, uno para generar hidrógeno necesita energía y agua. Si ellos pueden utilizar parte al menos de esa agua que están desperdiciando para la generación de hidrógeno y después eso que les permita evitar el uso, por ejemplo, de gas o de energía eléctrica, les resulta muy interesante. Yo creo que una buena parte de la industria está hoy tratando de hacerse lo más amigable posible por distintos factores, ¿no? De hecho, hace un tiempo ya que estamos en diálogo con CAPIN, que es una de las cámaras de proveedores mineros, porque hay muchas industrias mineras que están interesadas en este tipo de transiciones. Bajada la idea y presentado el proyecto, empieza la ejecución, es decir, empieza la realidad. Y como sabemos, del dicho al hecho suele haber un largo trecho atravesado por todo tipo de problemas. Hay dificultades que son inherentes a todo proyecto de investigación y desarrollo, experimentos que uno piensa que van a salir bien y no salen, eso puede pasar siempre, por eso son experimentos, y hay otras cuestiones que son externas al laboratorio y con las que uno tiene que lidiar cuando lleva adelante este tipo de proyectos. Por ejemplo, en el Proyecto Federal de Innovación nosotros teníamos un año para desarrollar el equipo que iba a estar emplazado en Florita, la empresa minera. Ese proyecto comenzó en febrero del 2022 y, como yo les decía, usamos electrodos de níquel, que son chapas de níquel. Si bien nosotros desarrollamos materiales para electrodos, habíamos pensado no usar nuestros materiales justamente porque el objetivo era de tener un prototipo rápido, no un prototipo de alta eficiencia o un prototipo experimental. Nosotros lo que necesitábamos era un prototipo que funcione y a partir de ahí después, con más tiempo, hacerlo más eficiente. ¿Por qué con más tiempo? Porque los proyectos federales de innovación son de un año de ejecución. Entonces, un año para desarrollar un prototipo en el cual nosotros teníamos alguna experiencia pero que nunca habíamos hecho es poco tiempo. Con lo cual era un proyecto ambicioso de por sí. Comenzó la guerra de Ucrania. La invasión de Rusia a Ucrania. ¿Cómo afecta eso a un proyecto de investigación? El níquel es un material bélico, ¿sí? Se usa para hacer casquillos de proyectiles, uno de los principales exportadores es Rusia, entonces cuando comenzó el conflicto Rusia-Ucrania, Rusia dejó de vender níquel. Eso llevó a que el precio del níquel se vaya por las nubes y de hecho los proveedores dejen de vender. ¿Por qué? Porque el níquel, al ser un material cuyo precio está regulado, en un momento se alcanza el máximo del precio y en realidad el material sale más que eso, entonces los proveedores dejan de vender. Nosotros necesitábamos comprar
y nadie nos quería vender. Eso nos llevó a tener que replantear el objetivo de los materiales, porque sin electrodo no podemos hacer un equipo, y por suerte encontramos una empresa en Buenos Aires que se llama Laring, que tenía la capacidad de hacer acero niquelado, que es algo que en la tesis de la doctora Melissa Gómez ya habíamos desarrollado, o sea, reemplazar la mayor parte del níquel por acero. Entonces haces un acero que está recubierto de níquel y que funciona como electrodo igual que si fuera níquel. Sí, obviamente tenemos problemas también con la importación de cosas que no se pueden fabricar en el país hoy todavía. Algunos tipos de válvulas muy específicos no se pueden fabricar, la computadora de control no se puede fabricar, estamos usando equipos que son importados y eso, una de las principales demoras que hoy tiene el proyecto es justamente que los proveedores nos puedan traer las válvulas que necesitamos para presurizar el equipo y que no son cualquier válvula porque trabajar con hidrógeno es muy complicado. Entonces, bueno, esos son algunos de los problemas principales. En 2021, el Ministerio de Economía aprobó los lineamientos para un plan de transición energética al 2030, entre los cuales figura el desarrollo del hidrógeno, entendido como nuevo complejo productor y exportador, pero también como un nuevo vector energético para el desarrollo nacional. ¿Qué impacto podría tener este proyecto en relación a ese objetivo estratégico? El hidrógeno es un insumo que para muchas industrias y puede ser un insumo para muchas otras. La industria de agroquímicos, de fertilizantes, usa hidrógeno actualmente, pero como decía, también muchas industrias que hoy están separadas de la red de gas, por ejemplo, o de la red de electricidad, podrían usar hidrógeno y eso sería un impacto grande en cuanto a emisiones y en cuanto a incluso generación de puestos de trabajo. Argentina tiene una industria metalmecánica muy fuerte, por suerte, y la fabricación de electrolizadores es principalmente industria metalmecánica, con lo cual, digamos, este tipo de desarrollos podrían transferirse al sistema productivo muy rápidamente. Entonces, por otra parte, cuando vos tenés en cuenta que la mayor parte, todas en realidad las empresas que trabajan generando equipos para la producción de hidrógeno, ya sea para electrólisis, por reformado y demás, están en lo que es el norte global, o sea, de México hacia el norte, y no hay ninguna fábrica de electrolizadores en el Cono Sur, te lleva a pensar que Argentina tiene una posibilidad enorme de ser proveedora. O sea, no es tan preocupante hoy, me parece a mí, que se importen electrolizadores para cumplir con ciertas cuestiones de mercado, de captar mercado local y mercado regional y para importar, para exportar hidrógeno y demás, si eso va de la mano con un desarrollo local que te permita en el futuro pasar a ser exportador. Similar a lo que pasó con la energía nuclear, que empezamos haciendo importadores netos de tecnología y pasamos a ser exportadores. Eso es algo que se podría hacer con el mantenimiento de ciertas políticas. Ni siquiera hace falta mucho más, o sea, hay que mantener las políticas que se están llevando adelante en el tiempo y dar tiempo al desarrollo, ¿sí? Que no va a ser mucho, que no estamos tan lejos de lo que se plantea hoy por hoy en el resto del mundo, porque el resto del mundo también, el año pasado, incluso los países industrializados como Alemania comenzaron a trabajar de vuelta en este tipo de electrolizadores, porque los tenían abandonados, porque nadie pensaba justamente cómo generar hidrógeno. Se pensaba que eso estaba resuelto y en realidad estaba resuelto hace 40 años. Hoy las herramientas para el desarrollo son distintas, entonces uno puede hacer equipos mucho más eficientes y para eso tenés que retomar investigación. Después de escucharlo Esteban, parece más que probable que su proyecto H2MEGAR sea la punta de lanza de la aplicación de generadores a base de hidrógeno, y especialmente hidrógeno verde en otras industrias. En menos de media hora hablamos de sus posibilidades de aplicación en la siderurgia, en el agro, en la ganadería y en la minería. Las posibilidades son enormes, más aún si tenemos en cuenta el último factor. Todavía no hay ninguna fábrica de electrolizadores en el Cono Sur. Esta nueva temporada de Transición Energética en Argentina, el podcast creado por el Área de Promoción y Difusión de la Fundación Innovat, fue realizada gracias a la colaboración de Enerfe Sapem, la empresa de gas y energías renovables de la provincia de Santa Fe. Mi nombre es Federico Nasif, producción ejecutiva Tomás Pérez Bisón, guión Lucila Lopardo, comunicación Patricia Miniani, diseño de sonido Manuel Maero, producido por Tronadores y grabado en Estudio Red, en homenaje a Isabel Tati McDonald.
y su compromiso con el desarrollo tecnológico nacional. Hasta el próximo episodio.